existió otro Mesías. Cuando digo Mesías, no es un simple profeta, es en estricto rigor el otro hijo enviado de Dios para comunicarle sus profecías a toda la humanidad. Atención, amigos míos, ¿cómo sabemos de esto? En el año 2008 se encontró la siguiente tabla, conocida como la tabla de Gabriel. Ahí la estamos viendo, en donde obviamente dice que 3000 años de antigüedad tiene más o menos, relata la historia de un gran Mesías llamado Simón de Perea, para ser más específico. En ella se puede ver toda la historia, que incluye, además de milagros, crucifixión, incluso resurrección al tercer día, compañero. ¿Qué es lo que contiene esta tablilla? Y de ahí, por favor, amigos míos, los invito a debatir. Señor director. The tablet tells the story of a resurrected Messiah before Christ and proclaims he rose from the dead after 3 days. If he's right, the tablet could call into question the very foundations of Christianity. And Jesselson Stone threatens to destroy the claim that Christ's crucifixion and resurrection were unique. Knoll is perhaps the world's leading expert on messianic figures from the time of Christ. He is out to prove that the stone tells the story of the Messiah before Christ, and that Jesus knew of this Messiah and based his own life on him. Wow. Para que vayan entendiendo, a lo largo de la historia han existido una gran cantidad de profetas y también, digámoslo, personajes ficticios que son hijos de dioses, que bajan al cielo con toda, digamos, la parafernalia, que son capaces de resucitar muertos, convertir una criatura en otra, en fin. Jesús se considera un personaje histórico, no fantasioso. Pero sin embargo, una de sus grandes características, no solo eso, sino que ser conocido por el cristianismo precisamente como el Hijo de Dios, es que hizo ese gran milagro que irrefutablemente dejó en claro lo que él decía era verdad, que resucitó el tercer día después de haber sido crucificado. Entonces, este milagro es único en la historia de todos los profetas, hijos de las divinidades, avatares, lo que quieras llamar. Sin embargo, cuando encuentran estos textos en el año 2008, donde se cuenta una crónica casi de la época, sin ninguna intención más que dejar por escrito una vida bastante pintoresca y milagrosa, digamos, de lo que varios fueron testigos de un tal Simón de Perea, en donde pasa por los mismos. Algunos dijeron, ¿qué pasa? Si esto fue antes, Jesús hizo una copia y una representación de esto, o tenía o detentaba los mismos poderes, y finalmente la historia se repitió porque el primero, en este caso Simón, no alcanzó, digamos, el nivel de masividad necesaria en aquella época. Claro, le faltó la publicidad, le faltó el marketing, le faltó el efecto, pero ahora Simón se presentaba como el Hijo de Dios y la historia como el de Rey Simón, de Reyes, ni más ni menos, con esa frase que también es como se reconoce al Cordero de Dios. ¿Y Simón también resucitó? Sí, señor, al tercer día fue crucificado. Hay otro comparativo que vamos a ir viendo, pero es uno por uno, amigos míos. Ahora, atención, entendamos primero quién era este hombre, que históricamente hasta ahora nadie ha podido decir, no, esto lo inventaron, esto fue hecho hace muy poco, y están tratando de alguna manera, desbaratar la ideología cristiana. ¿Quién era Simón de Perea? Atención. Knoll believes it is an earlier Messiah, a Jewish slave named Simon of Perea, who in 4 BC rose up and led a rebellion against Rome. But who is Simon of Perea? Was he real? And if so, what do we know about him and the time he supposedly lived? One of these self-proclaimed messiahs may have been Simon of Perea. He crowned himself. Namely, he announced himself to be the king. And in Jewish terminology, if you announce yourself to be the king, it means that you claim to be the Redeemer of Israel, the Messiah. Atención, debo hacer un paréntesis. Dentro de los muchos libros que componen el Nuevo Testamento, donde por supuesto están los 4 evangelios aceptados por la Iglesia, sobre la vida de Jesús, Simón de Perea, aquí viene un dato acá particularmente interesante. Es mencionado. O sea, la Biblia reconoce la existencia de Simón de Perea. Solo que dicen que hacía milagros, no habla mucho más allá de la resurrección y todo lo demás, porque este texto de Gabriel da más detalles de él. Pero le dan una pasada así nomás, porque uno dice, oye, ¿por qué no nos detenemos más a él si que hace prodigio? Es porque dicen que era una forma de anticristo. Como que, si bien hacía lo mismo que Jesús 4 años después, en realidad sus poderes venían de Satanás, desde el maleficio de otro lado. Por lo tanto, eso demostraría que al menos... Era una mala copia que llegó antes, una cosa así. Que al menos de algunos de los apóstoles, ellos lo conocían. Y si alguno de ellos lo conocía, Jesús claramente también. Claro. De todas maneras,
Pero maestro, usted acaba de dar en el clavo, porque según estos investigadores, y aquí es cuando la cosa se pone pelúa para aquellos, digamos, que no les gusta que les toquen el tema del dogma cristiano, es que, según lo probado, Jesús, ya que eran contemporáneos, conoció a Simeón de Perea, lo vio. Coincidieron. Su poder. Atención. In his day, Simon was considered a threat to the Romans, proven by the fact that his followers were put to death. To Knoll, the story of Simon's revolt and death was one Jesus Christ would have surely learned. All this happened around the year 4 BC. This is about the same time when Jesus was born, right? So, in some moment in his life, this is my understanding, he was exposed to this conception. Knoll believes Jesus knew the story of Simon's death, and from it had learned that a Messiah must die to fulfill his destiny. A ver, esto es bravo. Lo que ellos reconocen es que si es que se comprueba la existencia de ambos, y al parecer no hay duda, porque en caso de Jesús, digamos, todos los creyentes, jamás se le pasa por la mente de que él, digamos, nunca vivió. Claro. Y por otro lado, la misma Biblia hace mención de Simón de Perea. O sea, digamos, llegamos al acuerdo que los dos existen. Ambos existieron. Entonces, si es que son contemporáneos, solo separados, la muerte de uno con otro en 4 años, entonces claramente la investigación y deducción lógica es que se conocían. ¿Qué es lo que dicen ellos entonces? Oye, pero... Que se basó en la vida del anterior y que la imitó. Lo que no pueden llegar a aclarar es si Jesús tenía los mismos poderes que el anterior, y yo he de suponer que sí. O sea, están diciendo que Jesús sería farsante. Sería... Esa es la pregunta del millón, no lo dicen directamente, pero... Mira, Pero sí imitó y se dejó llevar por lo que hizo esta persona antes. Le pareció una historia interesante para transformarse con eso en el Mesías. Claro, es que, a ver, porque... Claro, pero farsante hasta cierto punto, porque en realidad nadie se atreve a decir que Jesús no tenía los poderes que demostraba todo lo demás. Caminar sobre el agua, multiplicar los peces, pegarle una oreja a un soldado, digamos, y resucitar a los muertos y resucitar él mismo. Nadie, no hay ningún texto que niegue eso. Pero parece que lo más interesante es que se basó en la vida del anterior, pues él dijo, creo que esta es la historia que yo debiera vivir. Una buena vida. Para que, digamos, queden claros. Ahora, ¿hasta dónde llegan estos comparativos? Hasta este punto. Esto, amigos míos, lo conoce todo el mundo. Y me refiero a que tuvo, digamos, amistad, yo no sé si pareja, no quiero llegar más allá, entre Jesús y María Magdalena, ¿cierto? Sí, señor. Ahí también pasó 4 años antes con Simón. Abro comillas, esto lo dice Israel Nojo, el autor del libro El Mesías antes de Jesús. Jesús en su historia había salvado a una prostituta llamada María Magdalena, tercera pedrada, ¿se acuerdan? Sí, señor. Pues bien, según los escasos datos que tenemos sobre Simón a partir de la tabla de Gabriel, él durante sus viajes, Simón de Perea, conoció a Helena, una prostituta que rescató de Alejandría y que de alguna manera la hizo su compañera. No sé si compañera, digamos, de alcoba, pero sí compañera de viaje en esta instrucción de él reconocerse como Mesías. Lo mismo de Jesús con María Magdalena. Exacto. Y me parece que es una de las piedras angulares de la historia, ¿cierto? Sí. Me refiero que como que paso a paso él sabe que es el Mesías, dicta la palabra del Señor, se hace de discípulo, conoce a esta mujer que da la casualidad que es prostituta y la salva, solo una, no más, no en las colecciones, ni mucho menos, y con ella obviamente decide llevar este viaje hasta el final. No solo eso, respecto a los actos que también realizó tanto Jesús como Simón, ¿quién copió a quién, amigos míos? Porque, atención, Jesús también dice, en este caso, el texto de Clemente de Alejandría, en el año 195 después de Cristo, en el primer miembro de la iglesia de Alejandría. Estamos hablando ya de un grupo eclesiástico formado, pero como aquel entonces donde no había mucho filtro y todavía no se limpiaban los textos bíblicos, que reconocen, Jesús era conocido por hacer milagros. Simón de Perea, que vivió 4 años antes o que murió 4 años antes, convertía las piedras en pan, lo mismo. Se revuelca sobre el fuego sin quemarse, lo mismo. Hace caminar a las estatuas, ahí ya se fue mal, chancho. Metamorfosea, sí, en serpientes o en cabra, él mismo. Se transforma en oro y realiza varios milagros. Es un poquito más espectacular, digamos, incluso, por así decirlo. Es como del Soleil.
Sí, de alguna manera. Muy pero circense. claramente busca lo mismo. Porque, a ver, Jesús, ¿qué esperaba con los milagros? No brindar favores. Porque si hubiese venido a eso, se hubiera puesto todos los domingos, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y los tendría todos en fila, así como, así, sanado, sanado, sanado. Simplemente daba demostraciones de fe en términos grupales para aquellos que la necesitaban. Que la fe que Claro, no repartía sanaciones, digamos, no era un doctor. Ahora, Claro. interesante entonces, Alfate, porque independiente de si uno copió al otro, que interesante la tesis, digamos, y de alguna forma hay pruebas respecto a eso, o uno las puede interpretar, es que si es que efectivamente existió solo un hijo de Dios. Exacto. Porque, Es el punto. porque hasta ahora, este es el camino. solo uno. Pero, Y que va a volver ese uno, y uno imagina ese uno como el mismo Jesús que va a volver. Sí. Años después, siglos después. Pero acá ¿Y si se el puede hermano abrir la mayor? mente a decir, no es solo uno, son varios. ¿Y si el hermano excelente. mayor? Y quizás cada vez que vienen necesitan recorrer un cierto arco argumental. Claro. Qué notable, amigo mío. Interesante, Mucha atención. igual Ahora, aquí viene lo más bravo, porque, no sé, Jesús se puede parecer, digamos, muchas deidades, incluso en la mitología griega, respecto a lo que hace. Otras claramente no. Pero el tema de la crucifixión, mal que mal, es el símbolo único del cristianismo, digamos que todos aquellos creyentes lo portan. Ahora, que haya resucitado de ahí es algo que solo generalmente se reserva para Jesús. Ni San Pedro, digamos, que pidió ser crucificado, invertido, primer papa, fundador de la iglesia. Nadie pudo hacer eso, solo Jesús. Hasta ahora, por lo menos lo que descubrieron, dice lo siguiente. Knoll also thinks that in his youth, Jesus heard the story of the stone, and from Simon learned that a Messiah must die in Jerusalem around Passover to fulfill God's plan. If true, the Jesus story of death and resurrection is not unique. We have a very specific, concrete scene where Gabriel is addressing a person, and Gabriel is commanding him in 3 days, resurrect and come back to life. This is what we have. Now we can see for the first time that the conception of a suffering, dying, and rising Messiah was known in Judaism in the time before Jesus. Ay, es que, a ver, no es que se parece, yo digo que tiende a ser prácticamente lo mismo, es un calcado con detalles más pintorescos por el lado de Simón. Acuérdense que sobre Jesús hay muy poquito escrito, digamos, por lo menos las iglesias reconstituyen solo 4 evangelios, que son los reconocidos. En el caso de Simón, lo único que tenemos es una breve mención de carácter negativo como anticristo en la Biblia, y por otro lado está esta tabla de Gabriel que nos da algunos indicios, pero que claramente porque llamó la atención en la época y que murió, según se hacen los cálculos, solo 4 años antes que Jesús, en el cual dicen que se basó su vida para lo mismo. Jesús tendría mejor prensa, digamos. Ahora, tú dijiste algo, Felipe. Entonces, aquí ha pasado 2 cosas. En la buena versión, en la versión positiva, es que quizás Dios tiene varios hijos y los va colocando cada vez que lo necesitan, incluso de manera tan seguida como el caso de Simón y Jesús. Pero la versión mala es que parece que Jesús es una copia, o incluso, como algunos afirman, una ficción de otras deidades anteriores.